Ay, saludos a tu mami, Killa. Dile que le mando un beso, que pronto iré a visitarla para que me haga un guisado peruano. Bueno, voy a comentar. Les platicaba que va a ser un taller, va a ser una plática que más que una clase, quiero que sea una experiencia que yo he pasado alrededor de estos años compartiendo con diferentes personas que entran a trabajar conmigo o en su defecto personas que incursionan en diferentes aspectos laborales y que utilizo este tipo de técnicas para poder ayudarles a quitarle el miedo a las cosas que quieren emprender, principalmente el miedo escénico, que es uno de los temas que nosotros vamos a tocar aquí. Este taller eh, usualmente lo hago yo, obviamente, con las personas en vivo, no en videollamada, pero trataré de hacer lo mejor posible y, por supuesto, transmitirles el mensaje y que de alguna forma todas las dudas que ustedes tengan referente al vocabulario que yo emplee o de contexto de las ideas que aquí es comparto, pues siéntanse en la libertad de podérmelas hacer llegar. Y de la misma forma, pues me gustaría mucho que para poder terminar todo este taller tuviéramos alguna actividad que lo complementase. Entonces, este taller yo lo llamo Back to Basics, que es vuelve a tus básicos, que es muy importante mencionar el hecho de que cuando una persona quiere manejar algún tipo de actividad, llámese en el canto, llámese en la actuación, llámese en las ventas, en cualquier aspecto en el que hoy en día te desenvuelvas, siempre lidiamos con un entorno que puede ser muy objetivo en nuestras vidas o puede ser algo que contamine nuestra atmósfera y para poder realizar esa actividad en muchas ocasiones queremos o deseamos el hecho de sentirnos en una atmósfera que nos pueda provocar una tranquilidad y muchas veces perdamos o pretendemos que la atmósfera se debe de modificar sin nosotros hacer un esfuerzo y tiene que ser todo lo opuesto. Voy a abrir nuevamente esto para que no se me... Tengan un poquito de paciencia porque soy un poquito nuevo en esto. Entonces, bueno, el taller va enfocado solamente a las personas que se dediquen a, a las artes escénicas o que se dediquen a cantar o que canten en bares o que tengan algún grupo de rock. No, no son las únicas personas que tienen este tipo de miedo escénico. Cualquier persona en cualquier tipo de ambiente puede llegar a tener este tipo de problemas y es por eso que vamos a ir enfocándonos a diferentes áreas para poder subsanar todo esto que nosotros queremos abarcar y sentirnos tranquilos para poder tener todo esto en nuestro control. Yo les voy a platicar antes que todo un poquito de mí. Mi nombre, aquí me conoce como Bichinato. Yo me llamo Víctor Alfonso Cabrera, vivo en la Ciudad de México. Yo, además de ser productor teatral, soy licenciado en mercadotecnia y desde hace 5 años decidí emprender un negocio que pudiera cubrir mis necesidades, principalmente emocionales, porque creo que uno debe dedicarse siempre a lo que le apasione, que gane 5 pesos, para hacer lo que le haga feliz. Desde hace 5 años emprendí un negocio que se llama Lupna. Es una compañía teatral que, gracias a Dios, ha avanzado bastante y hemos tenido la oportunidad de presentar en México producciones como el musical de Rent, el musical de Hoy no me puedo levantar, producciones como La princesa Anastasia, Todo sin saco y hoy en día una obra que, gracias a Dios, lleva 2 años ya en cartelera que se llama Promesas y no supo más de ellas. El día 13 de abril hacemos el estreno de este año en el Teatro Antonio Caso. Y obviamente, en todo este tiempo, he conocido a diferentes personas eh, que quieren dedicarse a esto y en muchas ocasiones llegan con mucha experiencia en el teatro. Otras personas tienen ganas de hacer todo lo referente a
toda esta arte escénica, pero no tienen a lo mejor la experiencia. Y me ha tocado, por ejemplo, personas que inclusive horas antes de poder presentar el estreno les entra el famoso pánico escénico. Entonces, antes de poder avanzar, me gustaría saber de las personas que están conectadas conmigo, que son 6, quisiera saber quién se dedica a algo similar, quién canta fuera de Seúl, quién ha hecho teatro, quién ha hecho algún tipo de actividad que tenga que ver con cualquier corriente artística. No se amontonen, no se amontonen. ¿Nadie? Perfecto, Alan sí ha tenido mucha experiencia. Ha sido bailarín y estuvo en orquesta sinfónica. Y Jay siempre se mueve de nervios. Pues de hecho, mira, ese es el fenómeno principal. Se dice que cuando una persona deja de tener nervios antes de hacer una actividad de cualquier tipo, me estoy refiriendo enfáticamente en primer plano, obviamente, a la corriente escénica, ¿no? O sea, si tú eres bailarín, eres actor, eres cantante y de repente tienes que afrontarte a un público en vivo, siempre te van a comer los nervios. El día, y dicen que el día que tú dejes de dedicar, el día que dejes de sentir ese miedo, dejes de sentir esa pasión por, por presentarte a un público, dejes de hacer automáticamente todo esa labor. Entonces, no importa los años, yo llevo desde los 3 años en toda la corriente, y en día ya tengo 24. Entonces, yo no dejo de sentir nervios, siempre es mucha presión, es mucho estrés, porque quieres dar lo mejor para la persona que pagó un boleto por irte a ver. Y lo mismo pasa en otra corriente en la que yo también desenvuelvo, es toda la mercadotecnia y la publicidad. Hola, lmmyor.ip. Bienvenida, guapa. Y todo eso pasa también en todas las corrientes en donde te quieras. Beso, güey. Beso, Mai. Y todo pasa también. Y todo eso, hola Edwin, bienvenido. Y todo pasa eso también en las diferentes áreas donde queramos desenvolvernos. Por ejemplo, hay gente que se dedica obviamente a trabajar en oficina, hay gente que se dedica a las ventas, gente que son maestros, y finalmente siempre tienes que tener un contexto en el que tienes que relacionar con las personas. Y llega un momento en el que antes de hacerlo hacemos un manojo de nervios por la situación que vayamos a presentar. Y empezamos a generar empezamos a meternos tantos miedos que llega un punto en que no sabemos cómo realizarlo. Y es por eso que vamos a empezar a aplicar con ese taller, que espero podamos extenderlo para que sea totalmente completo, que vamos a platicar de diferentes temas. El principal que yo quiero manejarles es las diferentes personalidades que existen y el cómo poder a cambiar la atmósfera a nuestro favor para que cualquier actividad que nosotros decidamos emprender la hagamos de la mejor manera y que por supuesto lo hagamos a gusto. ¿Me explico? Entonces, esta plática o este taller yo se lo hice a Wendy, una compañera que todos imagino que conocen, aquí en el grupo de Extreme Vocals. Y les voy a platicar exactamente lo mismo que yo le compartí a ella para que podamos de alguna forma irlo abarcando. Lo principal, bueno, lo primero que tenemos nosotros que entender es que el miedo que nosotros tenemos casi siempre antes de poder generar algún tipo de actividad, llámese en canto, llámese en ventas, llámese en cualquier índole de donde nosotros queramos hacer, nuestras actividades son mapas mentales nosotros orgamos a través del tiempo, que ese tipo de miedos que nosotros vamos encapsulando empiezan a provocar en nosotros ese tipo de incertidumbre, ese tipo de duda referente a lo que nosotros vamos a afrontar. Entonces, cuando nosotros empezamos a afrontar este tipo de situación, empezamos a afrontar esos mapas mentales, es cuando nosotros comenzamos a empezar a hacer ideas que no tienen nada que ver con lo que nosotros vamos a abarcar. Muchas veces cuando yo estoy platicando con las personas en mis talleres, les hablo acerca de los
que llegaron a vivir en su infancia, en su juventud, en la escuela, preguntan si es importante estarlo con un psicólogo. Muchas ocasiones, claro, esos temas son cosas que uno debe de saber hablar, que muchas personas tienen que saber afrontar para poder de alguna forma encontrar en dónde está esa situación donde, por ejemplo, lo que ahorita platicaba Gia, ¿no? Cuando yo siempre voy a presentarme ante un público, voy a hacer una actividad donde tenga que exponer mis dudas frente a la gente, me llama mucho la atención la idea de decir, perdón, la idea de que me muero de nervios, ¿no? Hay ahí un detalle que nosotros tenemos que trabajar para que nosotros veamos en qué aspecto a Gia, por ejemplo, le está pasando este tipo de miedo, por qué le está provocando este tipo de miedo. Entonces, lo que yo platicaba con Wendy es que finalmente eso lo va a tratar un profesional, pero nosotros mientras, en nuestra labor, en nuestro trabajo, al momento en que cantamos, por ejemplo, en la plataforma de Smule o nos piden grabar un video, ¿cómo nosotros podemos controlar esos nervios y poderlo ver como nosotros queremos manejarlo? Por ejemplo, lo que yo voy a tratar de compartirles ahorita es el cómo poder utilizar diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana para que estos sean factores a nuestro favor y que por supuesto no sea algo que nosotros vivamos de una forma que nos drene, de una forma que nos preocupe. El primer punto que nosotros vamos a aplicar aquí es hablar de las personalidades de gente que nos rodea. Y esto vamos a hablar siempre manejando, por ejemplo, desde nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra pareja, e inclusive analizarnos nosotros mismos. ¿En algún momento ustedes han llegado a tomar algún tipo de idea de conocer el tipo de personalidades que existen en las personas? ¿Cómo son sus personalidades, lo que se denomina como alfas, deltas, etcétera? Perfecto, eso es muy importante. Eso es fundamental, porque hablando de ese tipo de personas es como nosotros podemos empezar a entender cómo es el entorno que nos está rodeando. Entonces, brevemente les voy a hablar de este tipo de cuatro personalidades que nosotros vamos a enfocar aquí para que de alguna forma conozcamos cómo es el entorno que nos rodea y cómo es también la personalidad que nosotros tenemos. Mucho tiene que ver eso con la personalidad que nosotros nacemos en nuestro entorno y la personalidad que nosotros tengamos, porque es así como podemos empezar a crear. Es ahí, tiene mucho que ver con el temperamento, con el temperamento, con sus hábitos, con su carácter. Lo que pasa es que tengo abierto el line aquí en la computadora y también aquí en el celular porque no sabía cómo hacer no sabía cómo hacer live. Ah, ok, perdón. Sí, como que. Entonces, eso es algo muy importante que vamos a abarcar. Antes de poder entender eh, cómo poder relacionarnos, primero tenemos que empezar a comprender qué son estas personalidades. Entonces, me gustaría muchísimo si tiene oportunidad de ir a es el Tinder, ¿no? Antes que todo, me gustaría, si tienen la oportunidad de poder agarrar una pluma o un papel, de cualquier forma se los voy a compartir si en algún momento ustedes lo desean, este mensaje por correo electrónico si así lo necesitan y eso es algo fantástico. Vamos a hablar de 4 personalidades básicas, ¿de acuerdo? La primera personalidad y que es la personalidad más influyente o la más fuerte son los alfas. La segunda personalidad es una llamada deltas. La tercera personalidad es una que se llama analíticos, las personas analíticas. Y la cuarta personalidad, que es una personalidad muy bonita, es la personalidad de la gente dadora. ¿De acuerdo? Vamos primero a hablar de las personas alfas. Estas personas, si les voy a hablar referente a que ustedes encuentren de la perspectiva positiva y la perspectiva negativa. Seguro eres la última. Ah, puede ser, vamos a ver. Primero los alfas. El punto positivo de un alfa entrenado, un alfa que tiene bien trabajada su personalidad. Estas personas, las alfas, en su aspecto positivo, son personas que necesitan ser líderes en cualquier situación. En el trabajo, con la pareja, con la familia.
Son personas que necesitan tener el control todo. Personas que les llegan y de inmediato, por ejemplo, son personas que ustedes llegan y las ven llegar, por ejemplo, en un bar, en una fiesta, e inmediatamente es inevitable voltear a verlos. Son personas que saben planificar, saben designar responsabilidades y obligaciones, eso es importante, y tratan de tomar siempre el control, manipulando siempre a su favor. Esas personas que te pueden haberla cagado, o pueden haberse equivocado, pero finalmente tratan de manipular todo a su conveniencia. ¿Me explico? Siempre ellos teniendo la razón. Esa es una parte objetiva. A ver, déjenme leer porque... Pero tener el control, ser líderes, hablas de una necesidad, pero siempre tiene cualidades. Claro, claro. Todas las personalidades que nosotros vamos a manejar aquí pueden ser líderes, no importa qué personalidad seas. Pero cuando eres un alfa es algo que lo traes de forma instintiva. Eres una persona que tienes esa vocación que al hablar, que al decir, que al planificar, que al querer hacer algún tipo de trabajo, automáticamente llegas y tienes el control de las cosas. Esa es la parte positiva de la parte negativa, que eres una persona alfa, es que todas las cosas la quieren manipular sin importar a qué persona pueda afectar o no. Mientras ellos se sientan en el control de las cosas, no les importa si manipulan, si afecta la integridad inclusive de las personas. ¿Me explico? Entonces, cuando un alfa no tiene una mentalidad ordenada, no sabe bajar el temperamento, tiene o lo imponente que es su personalidad, en automático tratan de manejar siempre todo en un contexto suyo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que es muy importante de trabajar. Paloma, mi cielo, bienvenida, preciosa. Me explico entonces. Recuerden, los alfa tienen el aspecto positivo y tienen la parte negativa. Me explico. Tienen los alfa en un aspecto negativo cuando no saben trabajar su carácter, cuando no saben trabajar su temperamento. Son personas que pueden manejar un descontrol tal en las personas que su carácter puede ser tan fuerte que en su casa, en el trabajo, con sus compañeros, con su pareja, siempre todo lo manipulan de tal forma en que todo se convierte en un aspecto destructivo. Pero claro, ellos siempre se van a sentir a gusto, se van a sentir en su zona de confort, porque siguen sintiendo que las cosas se están manejando. Entonces, puede ser cualquier personalidad, pero siempre una personalidad tiene que tener un control absoluto sobre cómo se están manejando las cosas. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, si tú encuentras detalles en lo que estoy hablando de un alfa, es importante que ese alfa sepa trabajar a la gente, sepa entender las ideas de otras personas, sepa trabajar en equipo, sepa ser un líder, pero con vocación de que lo sigan, no con vocación de que lo sigan. Entonces, estoy seguro que todos hemos conocido a muchos, que las alfas son personas que finalmente siempre están a la cabeza de cualquier proyecto. Me explico, son las personas que deslindan responsabilidades. Por ejemplo, una personalidad que nosotros manejamos siempre, por ejemplo, aquí en Extreme Vocals, es el hecho de que tenemos, por ejemplo, un grupo de líderes que están obviamente convocando las actividades que nosotros tenemos todos los días al momento de encauzar los proyectos o las competencias. Me explico, pero siempre hay una que está organizando, siempre hay una que está dando indicaciones, siempre hay una que está al pendiente. Entonces, esa personalidad es la que está siendo el alfa dentro de ese equipo. En este caso, por ejemplo, tenemos nosotros a nuestra alfa, que por ahí debe estar nuestra preciosa alfa, que obviamente, hola Ariel, bienvenido. Bienvenido Ariel, bienvenido a todos. ¿Sale? Entonces, esa es la personalidad alfa. Si nosotros teniendo una personalidad alfa como líder, vemos que esa persona es destructiva, es una persona que sencillamente no está haciendo su vocación bien, no está haciendo su trabajo bien. Entonces, a lo que voy con esto es, esa es la primera personalidad que nosotros tenemos que aprender a distinguir, tenemos que aprender a entender, porque saliendo de ese contexto es como podemos saber cómo trabajarlo. La segunda personalidad, vayan apuntándole, para que Cari Fiore, exacto, nuestro alfa es Cari. Me explico, Cari es una persona súper organizada, es una persona que siempre está en contacto con todos, independientemente de que todos nosotros tengamos una responsabilidad dentro del grupo con ustedes, tenemos siempre a una persona que está cerca, organizando y manejando la situación para que todo esto no se salga del control. ¿De acuerdo? Entonces, vayan apuntando para ver cuál es la personalidad que más se puede
ajustar a cada uno de ustedes. La segunda personalidad a la que vamos ahora a referirnos, los deltas. Permítanme un segundo. Son los deltas. Bueno, los deltas, vamos primero exactamente lo mismo de los aspectos positivos. Los deltas son personas que son las más sociables, 100% sociables, las que tienen amigos por todos lados, las que para organizar solo necesitan abrir su celular y empezar a mandar mensajes porque en automático ya tienen el círculo de amigos que los rodea. ¿De acuerdo? Son personas que perfectamente saben manejar las relaciones públicas y organizan eventos. Estas personas son el clásico amigo torro, ¿no? Por ejemplo, el clásico amigo que todo el tiempo está, por ejemplo, en Smule, ¿no? Perdón, en Line, mandando mensajes en todo momento, mandando GIFs, mandando imágenes, y todo el tiempo trata de solucionar con la mayor cantidad de personas. Son personas que con el simple hecho de tratar con ellos, en automático quieres formar parte de su círculo social, porque son las personas populares, porque son las personas que tienen todo. Ya cuento, ya luego cuento. Perdón. Okay. Bueno, esa es la segunda personalidad y esa es su parte positiva. La parte negativa, las personas delta, son que son personas dispersas, todo el tiempo están en su mundo. Cuando te estás platicando de una cosa, están dispersas o pajareando en muchas cosas. Son personas que fácilmente se enamoran con cualquier cosa, con cualquier proyecto. Por ejemplo, ¿no? Hablando de, no sé, te hablan de un trabajo y te dicen, oye, vas a ser, no sé, mesera, ¿no? Vas a ser mesera en este bar. Y de repente esa persona en su mente está de no inventes, voy a ser la mejor mesera y voy a ganar 2,000 pesos. Empieza a dispersarse y se llega a un punto tan grande que no aterriza las cosas de forma inmediata. Empieza a pajarear, digamos, como le decimos acá, ¿no? Entonces maneja tanto ese contexto que llega a un punto en que se pierde. Me explico, son personas súper flojas, les encanta dormir. Todo el tiempo, personas cuando tienen tiempo libre, tienen pasar dormido, usándolo en casa, son personas que en automático su misma personalidad, cómo es en activa, cómo es en relación con otras personas, cuando ellos quieren estar en su entorno, son personas que en automático quieren meterse, no en una cama, pero sí como en una zona de confort, y les encanta vivirlo dormidos. Como tú sí lo estoy escuchando, mandando packs. Espero que me estén pelando, no estén hablando ahí ligándose, ¿eh? Yo aquí hablando como loco. Bueno, esa es la segunda personalidad. Yo te estoy prestando atención, en fin, te amo, yo también. Ok, la tercera personalidad, importantísima, son los analíticos. A ver, Ariel, ¿cómo? ¿Los deltas, signo de interrogación de qué, papi? ¿Cuál es la duda? Hola, Julio, bienvenido. ¿Cómo que son bayes? ¿De bye, de adiós? Son buenos. Todas las personalidades son buenas. Ahí no tiene nada que ver si una personalidad es más o menos. Hace rato lo que platicaba yo con Alan, todas las personalidades tienden a ser líderes. Aquí lo importante, y es, perdón, y es la parte en la que ahorita voy a aterrizar, es en el aspecto donde tú te desenvuelvas en tu día a día, ¿cuál es la personalidad que conviene que lidere tu proyecto? Uno. Y dos, ¿qué es importante, por ejemplo, al momento en que tú hagas una actividad para evitar los nervios de lo que tú quieras hacer, llámese cantar, actuar, hacer ventas, sentarte en alumnos, cualquier actividad que vayas a hacer, conozcas y analices en torno qué tipos de personalidades tienen para que tú sepas cuáles son sus aspectos positivos, cuáles son sus aspectos negativos y ese entorno para ti sea benéfico, sea algo que a ti te provoque seguridad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la tercera personalidad son los analíticos. Esta personalidad es fascinante porque yo creo que todos tenemos un porcentaje alto de analíticos. Los analíticos son personas que calculan el riesgo de todo. Son las personas que les encantan los números, son fanáticos de las matemáticas, siempre están viendo los pros y los contras de las situaciones, llámese laborales, familiares, en cuanto a una relación. Todo el tiempo están pensando en qué va a pasar, o como midiendo riesgos en todo ese tipo de situaciones. Pero son fantásticos en los negocios
y es cualquier tipo de proceso de emprendedurismo. Fantástico. Entonces, es muy importante que evidentemente nosotros conozcamos este tipo de personalidades, porque yo siempre he dicho que creo que todos tenemos como cierto aspecto analítico. Hay muchas personas que al hacer cualquier tipo de actividad dicen, chingues, voy a hacerlo. Me explico, no miren las consecuencias. Y hay personas que evidentemente tienen que pensarlo, tienen que analizarlo, tienen que ver de qué forma este tipo de proyecto les puede funcionar o no les puede funcionar. Entonces todo el tiempo están midiendo las cosas, cuánto gastan, cuánto ahorran, a quién le dan, en qué invierten, etcétera. Las personas analíticas tienden a ser muy fanáticos de todo esto. Y a ver, pierdo la conversación y no volveré a ver. Tienden a ser muy fanáticos de todo esto y por supuesto es algo que a ellos les ayuda demasiado. Porque pues las personas que conocemos a alguien analítico en nuestra vida y en nuestro negocio, pues evidentemente nos facilitan muchísimo las cosas. Pero su parte negativa es el no saber cómo expresar esas ideas. Son personas que son totalmente, ¿cómo les llaman? Personas aisladas. Me explico, se enrollan tanto en sus propias ideas que no saben cómo expresarlas. Ellos a sí mismos saben cómo explicarse, pero cuando tratan de transmitir información a la gente, no saben cómo transmitir todas sus ideas y regularmente son personas que son así, son muy solitarias, son muy herméticas con su vida, son muy herméticas con sus ideas. Son personas muy calladas, pero son sumamente inteligentes cuando lo saben trabajar. A ver, déjenme leer los mensajes que me adelantaron. A Brenda, se lo de bienes, analicen los puestos de ya lo hicieron, no, Brenda. Sí, Alan, perdón. Tengo que dejar ese vicio. Bueno, hasta aquí, hasta este punto en el que voy antes de llegar a los dadores. ¿Tienen algún tipo de pregunta? Edwin, Karina, May, Ariel, Rulo, perfecto, perfecto, me encanta que todo quede muy claro. Y llega la cuarta personalidad, una personalidad que a todos nos encanta, pero que es una personalidad en la que mucha gente abusa, que es la gente dadora. La gente adora ese tipo de persona que más común que todos somos, generalmente es una actitud o es una personalidad que se le fomenta mucho a la gente ya que empieza a ser adulta o también eres mamá. Personas que son 100% emocionales. Las personas que piensan mucho en ayudar al prójimo, las personas que piensan mucho en las personas que los rodean antes de pensar en sí mismos. Se preocupan por los comportamientos de los demás y siempre quieren estar ahí para apoyar, para compartir y para solucionar las cosas. Son las personas que le dices, tengo este problema y busca de donde sea para poder estar al pendiente de ti, moverlo, cualquier cantidad de contactos para poder estar siempre en un control, digamos, en las situaciones. Para ellos ayudar es poder estar en esa zona de confort, decir, si yo ayudo a Alan, por ejemplo, o si ayudo a Rulo, perfecto, no hay ningún problema, yo estoy tranquilo, sé que estoy ayudando y esto, por supuesto, genera para esas personas una zona de confort. Naturalmente, todas las personas somos dadores, ¿me explico? Pero hay personas que el ayudar lo llevan a un extremo, lo llevan a un punto en el que no les importa si dejan a un lado 100% su vida, sus actividades, con tal de estar ayudando y estar presente con los demás. Entonces, eso es un factor que en muchas ocasiones, todos lo sabemos, es destructivo. Porque llega un punto en el que cuando lo aterrizas, alguien es no. Entonces, cuando las personas aterrizan este tipo de situaciones y se dan cuenta de cómo desprolijan su vida por estar al pendiente de los demás, finalmente las personas no saben ser agradecidas como uno quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver. Exacto, Ariel. O sea, llega a todas las personas, todas las que estamos aquí conectados y todas las personas en la calle somos dadores. Todos nos encanta preocuparnos por quien amamos, por quien queremos, por nuestro trabajo, por nuestra pareja, por nuestra familia. Pero esta personalidad llega a un punto muy extremo. Me explico, llega a un punto en el que deja totalmente a un lado su vida por estar 100%, 100 enfocado en los demás.
Me explico, esa es la parte negativa de las personas dadoras. A lo que voy con todo esto es que en cualquier personalidad en la que ustedes se sientan, tienen que saber encontrar totalmente el balance y el balance del entorno que ustedes tienen. Porque si llega un punto en el que solamente se enfoquen en cómo se sienten ustedes y no ven el entorno a su alrededor, por supuesto no van a poder saciar esa tranquilidad de la atmósfera que queremos provocar en toda esta situación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Hola, cabronicienta. Me encanta tu nickname. Ok, entonces, a mí me gustaría leerlos y saber en qué personalidad se sienten ustedes. Ari, tú eres un poco de todo. Interesante respuesta. Ahorita vamos a tocar ese tema. Alan Flores, analítico. Alan dice que antes era un dador. Rulo dice que es un alfa peludo. Ok, Cari, ahorita tocamos ese tema. En el trabajo soy analítico, perfecto. Es porque eres así. Ok, voy a dar un repasísimo rápido porque se acaba de... Cabronicienta, ¿me escuchas? Se escucha calladísimo. Cabronicienta, ven acá. Bueno, rapidísimo voy a platicar para las personas que no escucharon. Me interesa que esta información la tengamos todo. Cabronicienta, no puedo evitar que me dé risa. Cabronicienta, ven acá. Cabronicienta, Alan, las personas que llegaron tardecito, les quiero platicar rápidamente que lo que nosotros estamos tocando como tema es el poder controlar un pánico escénico en cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos. Principalmente el pánico escénico lo referimos obviamente a las personas que hacen este tipo de trabajo, como actores, bailarines, cantantes, las personas que hacen este tipo de pláticas masivas y ese tipo de acción. Pero todos en algún momento de nuestra vida podemos vivir este tipo de pánico escénico, inclusive hasta en una entrevista de trabajo. Al momento que se nos quiere llegar a un chat, al momento en que queremos platicar un tema con nuestra familia, llegamos a un punto en el que generamos un mapa mental tan grande que empezamos a provocar 1000 ideas en nuestra cabeza sin siquiera aterrizarlo. Lo viví en un momento de mi vida. Exacto. Entonces, inclusive, ¿por qué quise tocar este tema? Paloma preciosa, ¿por qué quise tocar este tema? Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando nosotros hacíamos, aquí sigo, preciosa, May, estoy retomando la plática que tuvimos al inicio para las personas que se acaban de conectar. Eh, ¿Por qué quise tocar este tema y poderlo partir por ese medio? Muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hacemos las actividades empáticamente en Extreme Vocals y pedimos que sea la mejor una grabación en video, muchas personas por el PM me dicen, oye, ¿qué crees? Me da mucha pena y no sé que me vea bien, o es que se ve muy bonita y yo me doy feo, me doy gordo, y empiezan a existir tantas cosas que hacen que la actividad, que en este caso es Smule, sea para divertirnos, lo empiezas a sufrir. Por ejemplo, yo hace poquito tuve la experiencia de competir en 2 competencias, que fue algo muy bonito, nunca lo había hecho, y se lo agradezco mucho a mi familia de Extreme Vocals y de Sing Diamonds, que son 2 agrupaciones a las que yo pertenezco, donde pude aprender muchísimo, pero al momento en el que yo hacía esa actividad, me preguntaban, ¿por qué te metiste a Smule? Yo hago la actividad de Smule porque a mí me relaja, me gusta, me dispersa del día a día en mi vida. Pero cuando viví la experiencia de hacerlo para una competencia, fue la cosa más estresante del mundo.
porque ya hacer lo que haces por diversión, hacerlo con el punto de que sabes que te van a criticar, sabes que te van a juzgar, que te van a observar, fue algo que cambió totalmente la atmósfera, ¿no? Independientemente de que pues no sabían ni hacer armonías ni muchísimas cosas, pero se arma un equipo tan bonito y se hace una convivencia tan padre, este, que lo disfrutas mucho, finalmente lo disfrutas, te diviertes y tratas de dar lo mejor de ti. Y sí, cabrón, y sienta, es muy bonito. Yo he visto tu trabajo también, conocí tu trabajo hace poquito que te uniste al grupo y sí, eres bárbaro. Entonces, muchas personas cuando no lo disfrutas se hace muy estresante. Exacto. Entonces, no sé cuántas personas aquí lo ha hecho, han hecho competencias, pero cambia totalmente la atmósfera de cuando lo haces por diversión y cuando esperas que las personas se unan a tus canciones y de repente cuando ya lo haces por competencia, que una canción que a lo mejor el día a día lo haces de una forma tan sencilla, al momento en que lo vas a grabar para una competencia, lo quieres borrar y lo quieres borrar. No les miento, yo por ejemplo cuando grababa una canción que a lo mejor a mí me salía normalmente en una hora de grabar, de repente ya me daba 8 horas y al siguiente que seguir grabando, entonces era algo espantoso, espantoso. Exacto, Alan. Es algo que tratas de hacerlo tan perfecto y llega un punto en que se pierde totalmente el contexto, el disfrute y se vuelve una agonía para las personas y para las personas que somos nuevas, ¿no? Que estamos vírgenes en el mundo de las competencias. Entonces, esa es una parte solamente en las competencias, cabrón. Entonces, esa es una parte que yo con estas pláticas quiero ayudar a controlar de alguna forma, a que esto sea de alguna forma disfrute. Otra cosa que estábamos platicando, Ariel, cabrón, es que para poder realizar nuestro pánico escénico, nuestros nervios, que nuestro entorno sea a nuestro favor, lo que tenemos primero que conocer es el entorno que nos rodea, es imperativo, es importantísimo. Cuando nosotros aprendemos a conocer el entorno que nos rodea, en automático vamos a empezar a disfrutar más lo que está a nuestro alrededor. Con esto me refiero a cómo saber trabajarlo en nuestra casa, con la pareja, en nuestro trabajo y por supuesto cuando lo estamos haciendo ante personas que no conocemos. Porque inclusive cuando estás haciendo un trabajo ante una audiencia, por ejemplo, aquí van a decir, oye, Vic, es que tú hablas de que a conocer las personalidades para poder llegar a un momento en el que puedas ver a, no sé, 50 o 100 personas, ¿cómo te vas a poner a analizar a 50 o 100 personas? ¿Sabes? Cuando me da pánico, cuando no conozco el trabajo del que me acompaña. Exacto. Entonces, cuando una persona sabe tener un control de su entorno, un control de las personas que nos rodean, en automático tenemos el primer check. ¿Me explico? Sé esta persona es analítica, sé que el dador, sé que es delta, es una analítica. Y cuando empezamos a conocer ese tipo de personalidades, en automático sabemos cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, cómo saber trabajar. Cuando no te pasan el aire de ti. también eso está muy fuerte. Bueno, entonces Cabronicienta, Alan, creo que son los últimos que se conectaron. Les platico rapidísimo. Hay 4 personalidades que yo estoy tratando de diferenciar aquí. La primera es la personalidad de los alfas, que son personas que en su aspecto positivo son personas que necesitan ser líderes en cualquier situación. En trabajo, con su pareja, con la familia. Son personas que saben manipular todo siempre a su favor. Personas que todo el tiempo están planificando y designan responsabilidades y relaciones y tratan de tomar el control y manipularlo siempre, automáticamente, siempre a su favor. Pero también existe la parte negativa de estas personalidades, que son personas que todo el contexto quieren manejarlo a favor sin importarles, sin importarles si estiman a las personas cuando dicen, son personas que tienen un carácter muy fuerte, los alfa, y cuando las personas alfa no saben cómo trabajar su carácter o su personalidad, en automático son muy destructivas con las personas, ¿de acuerdo? La siguiente personalidad de los deltas son personas que son 100% fiables. Tienen un círculo muy grande de amigos, siempre los ves organizando fiestas, reuniones, son los que juntan a la familia, todo el tiempo tratan de estar en contexto con todo. Y la parte negativa de los delta, pues que son personas muy dispersas.
A ver, déjame ver. ¿Cómo se llama la segunda personalidad? La primera son alfa, la segunda son delta. ¿De acuerdo? Ok. Los deltas son las personas sociales. Que todo el tiempo tienen que organizar fiestas, estando a la familia, tienen un círculo de amigos grandísimo, todo el tiempo están Facebook, Twitter, Instagram, todo el tiempo tienen que estar compartiendo su vida. Son esas personas que son 100% fanáticas de estar siempre el centro de atención de las cosas. La parte negativa de los deltas, perdón, la parte negativa de los deltas son personas que son muy dispersas. Me explico, personas que todo el tiempo están pensando en mil cosas, aunque estén en una situación importante, están pensando en mil cosas. Son personas dispersas y son personas que se partizan rápido con proyectos. Por ejemplo, les pueden hablar de que van a empezar a ser maestra, ya te imaginas ganando competencias, en vez de que lo planifiques, empiezas a lograrte a soñar cosas que en ese momento no es pasando. La tercera personalidad son los analíticos. Los analíticos son personas que siempre sobre cualquier circunstancia están calculando riesgos. Son fanáticas de los números, siempre están viendo los pros y los contras de las situaciones y son fantásticas en los negocios y el emprendedurismo, el emprendimiento, son maravillosos. ¿De acuerdo? Y la cuarta personalidad son los dadores. Los dadores es esa personalidad que todos, obviamente todos son dadores, pero los dadores son personas que oponen. Pero las personalidades dadoras son extremadamente preocupones, extremadamente quieren ayudar, extremadamente quieren estar al pendiente de los demás, siempre quieren estar dando solución sobre todas las cosas. Y la parte negativa es llega a un punto tan fuerte de los dadores que en muchas ocasiones se pierden a sí mismos, dejan su vida a un lado o sus preocupaciones o sus problemas por estar enfocando siempre en los demás. Entonces, cuando tú eres un dador, que recordemos lo que hace rato decía, todos somos dadores, todos estamos preocupados por quien amamos, todos queremos que nuestra gente, que nuestra familia, que nuestros amigos estén bien, pero esta personalidad de forma negativa lleva a un extremo tal que pues no le importa qué llega a pasar con su persona. Finalmente, se pueden combinar. Claro, ya te vamos a llegar a hoy vamos a llegar a ese punto. Mándame un beso, pues sé un buen dador. Te mato beso. VIP. ¿Dónde roló? Ahora, lo que preguntaba Cali, que preguntaba Carnicien, lo que preguntaba varias personas. ¿Se pueden combinar? Sí. Todas las personalidades se pueden combinar. Recordemos que eso tiene que ver con un proceso en el que tienes primero conocer, ¿de acuerdo? Si tú te aprendes a conocer y sabes cuál es la personalidad que te rige, yo creo que depende del contexto en el que estés y del tipo de personalidad que posee. Exactamente, exactamente. Una persona, hagan los demás, siempre tienen que sobrevivir alguien con personal. Exacto, exacto, 100%. Todas las personalidades se pueden combinar, pero siempre vamos a tener una personalidad que nos rige. Si tú eres una persona, por ejemplo, que platica Alan, lo que platica Ariel, que eres 100% do, tienes que aprender a saber cómo manejar aspecto alfa, tu aspecto delta y tu aspecto analítico, porque todas las personas debemos de tener la cualidad de poderlo trabajar. Cuando tú no sabes trabajar esas cuatro personalidades y hacerlas a tu favor, estás haciendo malas cosas. Y es por eso que te es miedo, me explico, porque no sabes cómo trabajar, o no sabes cómo hablar, y no sabes cómo poder afrontarlo. Entonces, antes de poder analizar a la gente, primero tenemos que analizarnos nosotros mismos. Eso es fundamental. Pero es importante conocer los pros y los contras de todas las personas para que nosotros veamos de, ok, esta persona está siendo una personalidad analítica. Perfecto, bueno, si es analítico, voy a tratar de sacar un poquito mi analítica para que podamos hablar el mismo lenguaje. Y después, ya que es una analítica, sacar a mi persona algo. ¿Sabes algo? Yo soy maestra de universidad de bachillerato, es un ver no aprender a utilizar, caminar todas, exacto. Y más que eres una persona que está al cargo de educar,
Oye, eres bien chiquito, pues ¿cuántos años tienes, cabrón? Oh, ya, ¿de dónde eres? Debes, Colima, México, qué lástima. Voy a llevar mi proyecto de teatro a tu escuela. Bueno, exacto. Lo que está aumentando, Alan, es 100% cierto. Debes de conocer las cuatro personalidades, verlos, pues, siempre los pros, las partes negativas no nos importan, me interesan las cosas positivas. Entonces, verlos de las cuatro personalidades que les he dado y cuando aprendamos a manipularlas en el contexto al que vayamos a presentarnos, por supuesto, poder trabajar. Por ejemplo, si yo, a mí me contratan para ser un animador o porque voy a dar un concierto, porque, por ejemplo, me están pidiendo en Mule haga una grabación de animación, pues no lo voy a hacer con una cara o con una actitud de un analista. Me explico, tengo que hacer una actitud de un hijo delta, contento, alegre, divertido. Me explico. Entonces, ese tipo de actitud, y obviamente el momento en que hagamos, no sé, en una presentación de teatro, pues no voy a llegar imponiéndome, ¿no? Y hablando de una forma fuerte como un elfa, ¿no? Tendría que ser como lo hace un delta, 100%. Pero, oye, tienes mucho derecho en el estudio. Pues no, perfecto, Ariel, te mando un abrazo y te deseo, sí, tengo muchos peluches, me han regalado muchos peluches, pero como ahorita es un poquito de calor aquí en la Ciudad de México, es un poquito complicado tener los aventuras atrás. Bueno, esa es una parte fundamental. Ahora, les voy a dar diferentes ejercicios que me gustaría mucho que de alguna forma lo manejáramos en caso si que ahorita cualquier duda tenga, me lo pueden compartir, que es algo similar a lo que está compartiendo Alan, pero de una forma se lo vuelvo a explicar. El primer punto importante, yo les acabo de decir, que es importante siempre reflexionar en la gente que te rodea. ¿Qué tipo de personalidades tienen y qué mapa mental provocan en su persona? Lo que les platicaba en un principio. Los mapas mentales son miedos que tenemos de la infancia, de la juventud, de la prepa, de una pareja. De esas ideas que se nos quedan en nuestra cabeza, muchas veces dicen, oye, yo prefiero ir a trabajar con psicólogo. Cuando la forma más sencilla, cuando tú eres honesto contigo mismo, afrontar y decir, ok, a mí me da miedo presentarme ante un público porque recuerdo que en la primaria, no sé, me empezaron a explorar y esa verdad a mí me provocó un miedo que ya no me interesa, no me apetece. Siempre algún momento de miedo tiene que ver con algún mapa mental que nosotros tenemos en la cabeza, ¿me explico? Eso es muy importante. Pues cuando nosotros empecemos a analizar es para nosotros mismos, en automático vamos a aprender a disfrutar desde una perspectiva muy diferente, ¿de acuerdo? Exacto, exacto, eso es lo importante. Pero lo importante, cabrón, y todos los chavos es saberlo reconocer. No necesitas ir con un profesional, a menos de que sean ya temas muy delicados, por supuesto, claro que siempre es importante ir con un profesional. Pero cuando son temas que tú sabes que pasaron, que sabes afrontarlos, finalmente no hay nada mejor que el hecho de que tú mismo seas honesto contigo mismo y que sepas cómo trabajarlo más adelante. ¿Cómo trabajarlo? Afrontalo. Date la oportunidad de que tu experiencia cambie y que haga un switch en automático a la sección. La segunda parte que me gustaría mucho que entabláramos en este tipo de talleres, preparar perfectamente tu participación. Por ejemplo, si vas a ir a una entrevista de trabajo, si vas a presentarte para cantar, si vas a hacer una grabación para Smith, si vas a quererte ir a una chava, un chavo, siempre prepara todo lo que tú vas a hacer. Ya que estamos hablando de miedo, o hay personas que son tan seguras en ese sentido que necesitan estar haciendo este tipo de cosas. Simplemente lo que hacen es aventarse y las cosas como van a pasar. Pero nosotros estamos hablando de un escénico. Si vas a conocer a los suegros, exacto, que eso es, me explico. Entonces, hay que preparar perfectamente tu participación. O sea, aunque domines todo lo que vayas a hacer, por ejemplo, los que son cantantes, los que son bailarines, aunque sepas perfectamente los casos, aunque sepas perfectamente tu participación, pásala, trata de darte seguridad, porque es la primera parte de saber afrontar todo lo que nosotros estamos viendo en ese momento, ¿sabes? Hay una cosa que yo les recuerdo mucho a mis actores cuando vamos a tener un tipo de ensayo antes de alguna presentación, que les digo, tú solito,
pon una cámara y grábate haciendo presentación. Si no la estás, obviamente, en un escenario, acompañada, obviamente, con todos los aplausos, etc. Y después de que grabes toda la participación, mira tú solo esa grabación, cuantas veces sean necesarias, mira esa grabación, ¿me explico? Y que seas tú la persona que critiques, solamente tú. Que no te importe lo que vayan a decir terceras o cuartas personas, importa solamente a ver, dame. Exacto, exacto. Lo que dice Alan es exactamente lo que les acabo de compartir y es, por supuesto, importantísimo. Ser autocrítico es una cualidad que no todas las personas tenemos. Exacto, exacto. Me da mucho gusto. La única crítica exacto, que importa es la crítica la crítica que tengas tú es mismo. Finalmente, si vas a un trabajo, si vas a cantar en el medio y te van a criticar y van a decir eres un pendejo, no sirve, si te van a poner menos 40, perfecto, no importa. Si al día siguiente lo vuelves a intentar, habrá otra persona a quien sí le gusta tu trabajo. Lo importante es que tú primero sepas reconocer lo que es tu labor, sepas reconocer lo que es tu esfuerzo y sepas reconocer lo que son tus cualidades y tus habilidades. Las personas siempre van a aplaudir, importante que sepan esto, lo que nosotros hemos disfrutado. Exacto. Cuando tú estás satisfecho con tu trabajo, en automático las personas lo van a ver, las personas lo van a disfrutar. Entonces, cuando eres una persona, por ejemplo, lo que platica, por ejemplo, que sienta, ¿no? Que siempre tiene que afrontarse al alumno, finalmente, cuando llega a un punto de convivencia con sus alumnos, ya sabe cómo trabajarlos. ¿Sabes cuál es uno de los problemas en ese momento? A ver, sabemos hacer opiniones de otros jueces en competencias, eso también hay un poder. Claro, claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, en muchas ocasiones, por ejemplo, no sabemos quién es el juez, no lo conocemos, no nos conoce, pero es una persona que está prestando a dar una calificación y tú te estás prestando a recibirla. Entonces, tenemos que entender que, pues, obviamente, cada cabeza es un mundo. A mí, por ejemplo, lo que más me ayudó es que, por ejemplo, antes, muchísimo antes yo de entrar a Extreme Vocals, yo utilizaba el Smooth únicamente para relajarme, para llegar a un punto en que toda la energía que yo sentía por un día o por un traje o por lo que ustedes eran, pudiera detonar algo que a mí me apasiona, que es cantar. Yo no soy cantante, pero es algo que me apasiona hacer. Entonces, cuando yo lo hacía, para mí detonaba en automático, me explico, en automático detonaba para mí una situación de muchísima tranquilidad emocional. Cuando entro a Swingbox y quiero audicionar, me acuerdo mucho que pues fue la primera vez que me estresé, que dije, ay, ¿qué tal si no soy bueno? ¿Y qué tal si me van a criticar? ¿Y qué tal si es? ¿No? Afortunadamente, pero cuando me dicen competencia sea la voz. Exacto, pasa cuando es a competencia. En automático las cosas cambian. Tú puedes, inclusive tú escuchas la canción y la puedes escuchar perfecta, pero cuando recibes las críticas no es lo que tú esperabas. Me explico, pero por ejemplo, estoy 100% de acuerdo con Cabroncienta. Finalmente, cuando escuchas de la perspectiva del juez y vuelves a escuchar tu oración, empiezas a escuchar esos detalles que a lo mejor se fueron, ¿no? Pero finalmente son detalles o son situaciones que en automático te van a provocar un crecimiento y todo lo que a uno le aporta, bueno, si a ti aporta conocimiento en cómo manejar joints, el volumen, cómo manejar, por ejemplo, los efectos de las voces, etcétera, ese tipo de ideas que más yo creo en lo que la nacionalidad que yo creo en conceptos totalmente diferentes que tienen el pánico escénico. No se vuelve lo que yo creo en ese momento para evitar el pánico. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí se nos está adelantando un poquito, pero es correcto. Me explico, es algo muy importante para mí. Sí, es verdad que eso me gusta mi calificación, les meto su mano en mi mente y ya se lo vez. Yo creo que ya bien. Todas las personas en ese momento, a lo mejor queremos 50 en toda la agrupación, en todos los eventos sean allí, pero pero yo creo que todos igual, todos queremos así como la calificación perfecta. Cuando vemos ese tipo de críticas es, shit, qué horror. Pero, pero no debe ser una experiencia impresionantemente increíble para todos. Pero retomamos el tercer punto importante. Al momento de
una estrategia emocional para lograr que nuestro entorno funcione a nuestro favor, tenemos que poner un ejemplo. Por ejemplo, si tienes una presentación de gente que no conoces y gente que sí, siempre tienes que tratar de manipular las cosas a favor. Por ejemplo, aquí hay varias personas que me decían que cantaban, que bailaban. Hay personas, por ejemplo, que son maestros. A mí me ha pasado que veo las calificaciones y yo me había puesto menos. Sí, es totalmente cierto todo eso, pero lo importante también que nosotros tenemos que reconocer es lo que hace rato comentaba, que es la autocrítica. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestro trabajo estuvo bien, perfecto, obviamente nosotros sabemos que nuestro pueblo va a ser recompensado. Y cuando nosotros vemos que las críticas se enfocan en objetivos o en situaciones que nosotros no vimos, en ese momento nosotros tenemos que tener la humildad de decir y reconocer que tienen razón. Eso es muy importante. Ahora, lo que yo les quería comentar. No, no, no soy maestro. No, no, cabrón. Yo soy publicista y soy productor trail. Entonces, vamos a hablar de una parte para que esto pueda provocar incluso una tranquilidad mayor a todas las personas que estamos haciendo esto. Cuando vayas a afrontar un evento, cuando vayas a afrontar algún tipo de actividad de exposición, algo que tengas que vivir, algo que tengas tú que vivir, en un entorno que tú conozcas, este, me regañan, ya lo pagué. En un entorno que no conozca, es importante que hagamos este tipo de pasos, va a ayudar muchísimo. El primer punto, por ejemplo, recordar siempre cuando nosotros estamos relacionándonos con personas, encontrar siempre las dos personalidades que son importantes mencionar, que son los alfa y los deltas de una situación. Por ejemplo, si van a una fiesta con gente que no conozcan, si van a, no sé, a un evento, a ver, me está dando mensajes, soy naranja, ya lo pagué, ya pagué, tienen razón, estoy fumando mucho. Bueno, cuando por ejemplo, lo que yo antes de poder tocar ese, las personalidades que más o menos he detectado, por ejemplo, Cari es una persona 100% alfa, es muy alfa, y tiene una personalidad dora, lo que mencionábamos, hay cuatro personalidades que podemos manipular, pero las dos principales, GF, por ejemplo, es una personalidad súper alta y es una persona que también veo en un efecto dador. Alan pues es igual, es alfa, es súper alfa, y te podría detectar a lo mejor una parte analítica también. A Cabronicial la siento muy super delta y en una parte dadora también. A Mai siento que la rige mucho. Alan. Ah, ok, sí. Alan, sí. Alan es super alfa. Super alfa y tiene una parte analítica. Cabronicienta yo sí que es delta. Es delta. Te rige mucho la personalidad delta y también detecta un poquito de dador. A Pedro, es como tú eres como pues sí, yo también eres una persona alta, tú eres Rulo es una persona super alta, y tiene también un poquito analítico. Quilla es una persona adora, y es una persona de él también. A mí me gusta el amor. ¿Quién más me falta? Kayam, Alan había, perdón, Alan Flores, sí, Alan Flores había leído que había puesto
que era personalidad analítica. Mai, dadora, mi amor, dadora y delta, pero en dadora te rige mucho el dador y te rige mucho el delta también. Te mando otro beso, mucho cariño. Tú eres negro. Por ejemplo, Jars, una persona, no sé si es conectado, pero por ejemplo, Jars es una persona extremadamente delta también, pero Jars es una combinación muy rara, porque además es del súper analítico también y le sé mucho el alfa. Yo soy muy alfa, yo soy alfa 100% y soy muy analítico. Esas dos personalidades me rigen muchísimo. Me encanta socializar, me encanta convivir, pero primero es mi trabajo, la responsabilidad de mis chavos, de mis actores, de mis eventos. Entonces, al momento de emprender mi negocio, tengo a mucha gente que está trabajando conmigo y todo el tiempo tengo que estar midiendo riesgos, porque cuando una persona que trabaja conmigo pone sus sueños en mis manos, pone su tiempo en mis manos, para mí es una responsabilidad que yo no puedo descuidar. Entonces, todo el tiempo yo tengo que estar midiendo riesgos, tengo que estar haciendo números, bueno. Cuando Samuel es algo así, cuando eres una persona dadora extrema, si eres así como este personaje. Entonces, lo importante en todo esto, y se cuenta, inclusive el hecho de poder conocer ese tipo de personalidades, vemos más o menos qué les rige, qué les trabaja, qué les funciona. Entonces, recuerden, por ejemplo, siempre cuando van a hacer una actividad que a ustedes les provoca un sentimiento de inseguridad, de miedo, siempre planifiquen las cosas a su favor. Lo principal es buscar personalidades que sean alfas o deltas. Me explico, para que sean personas que los cobijen y les puedan dar esa tranquilidad. ¿Me explico? La segunda parte, si es persona, por ejemplo, el alfa o el delta, ya lo conoces, crea un automático, una personalidad ahora contigo, ¿no? El clásico amigo que es muy sociable y que cuando te ve te abraza. ¿Me explico? Te abraza y en automático te protege. O un compañero de trabajo, a ver, déjame ver. Voy a trabajar contigo. Amigo, ¿ya? Ok, es una pregunta importantísima, cabroncienta. Las personalidades que nosotros tenemos son personalidades, las otras personalidades las tenemos. Lo que pasa es el momento en que nosotros empezamos a relacionarnos, empezamos a crecer, empezamos a crear mapas mentales, empezamos a crear diferentes vivencias, empezamos a permitir que cierta personalidad nos rija. Por ejemplo, cuando nosotros somos a lo mejor el hijo mayor de una familia, tus papás empiezan a dar responsabilidades que no van acorde a tu edad. Y en automático tu personalidad empieza a regirse tu personalidad empieza a regir el alfa, ¿no? O de repente, por ejemplo, eres el hijo menor y en automático pues haces una personalidad diferente rige. Entonces, lo conveniente, por ejemplo, lo que tú compartías hace un ratito, Cabicienta, es el aprender, por ejemplo, lo que haces con tus alumnos, a relacionar todas esas personalidades de forma en que las cuatro puedan regir tu vida para que puedas relacionarte con cualquier tipo de persona. Pero retomando, siempre importante que sea lo objetivo, sea lo que haga que aporte a la gente, no de una forma destructiva, sino que los aspectos positivos podamos trabajarlos. Y sí, Alan, sí te puedes venir a trabajar conmigo. Sí, yo te siento ya, soy mandona, la verdad que no. Eres una persona mandona, pero eres una persona muy noble, muy noble, o sea, muy buena definición. Entonces, cuando nosotros manejamos todo este tipo, es lo que nosotros vamos a aprender a manejar de forma en que sea constructivo para nosotros. Les voy a dar una técnica importantísima. En algún momento he escuchado hablar de en algún momento han escuchado hablar de una frase que se llama cuarta pared. Los que han estado en teatro, los que han hecho conciertos, los que han sido bailarines,
¿Les han escuchado de la cuarta pared? Cuando te dice, pues pinta tu cuarta pared para que no te distraigas. ¿Han podido escuchar acerca de ese tipo de consejo para cuando da miedo y todo eso? Nunca. A la cabronita, Rulo, Quilla, de presente. Ahora tenemos que me veía ahora. Bueno, vamos a dibujar un programa. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, vámonos a sacar en el contexto, por ejemplo, de Carbonicenta, que es profesora, ¿no? Cuando Carbonicenta se presenta ante tus alumnos, tiene obviamente, no sé, una aforo de 20, 30, 40 alumnos, no sé. Entonces, a su lado derecho, a su izquierdo, perdón, tiene una pared. A su lado derecho tiene una pared. Y en la parte de atrás tiene otra pared, que es un pizarrón hasta pero frente a ella, en vez de ver la cuarta pared, lo que ves a su público, a quien tiene que exponer, con quien tiene que hacer. ¿No me escuchan? Si no escuchan, digan. De mi internet, espérenme. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, es que debe estar mi internet. Lo voy a agarrar aquí. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Cabronicienta. Por ejemplo, Cabronicienta es profesora. Gracias, Cabronicienta. Cuando, por ejemplo, Cabronicienta es profesora, ¿no? Entonces, lo que tiene ella frente a ver, vamos a ponerlo aquí porque no puedo leer. Cuando Cabronicienta está en una clase, lo que tiene frente a ella son a sus alumnos. Pueden ser 20, 30, 50 alumnos, ¿no? Entonces, cuando Cabronicienta voltea a su lado izquierdo, va a haber una pared y la puerta, ¿no? Por ejemplo. Y de su lado derecho va a sentir la pared. Y a su espalda va a sentir la tercera pared, ¿de acuerdo? Frente a ella tendría la cuarta pared. Pero ¿qué es lo que Cabronicienta va a ver frente a ella? Pues el público al quien le está exponiendo esta actividad. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hacemos contacto visual con nuestro público, lo que pasa en automático es que empieza a atacar los nervios. Y más son un tema que nosotros no conocemos. Entonces, una de las cosas que yo siempre aconsejo a chavos es dibujar una cuarta pared, es dibujar una pared imaginaria. Una pared imaginaria que a nosotros nos permite estar en una concentración de la actividad que estamos haciendo y así, y más cuando niños de 17 años me cierran el ojito. Es que te ves bien quito, bien quita, perdón. Dibujar una cuarta pared es importante, dibujar una cuarta pared que me permita a mí. Estamos hablando enfáticamente de cuando nosotros estamos en una situación de miedo, de un pánico escénico, ¿de acuerdo? Lo más importante es entrar en una situación de control. Es muy, muy importante. Dibujar una cuarta pared que a nosotros nos permite estar en una concentración de la actividad que nosotros vamos a hacer. Me explico, si nosotros logramos generar ese control, automático el pánico escénico va a ir disminuyendo. El pánico escénico dura los primeros 3 minutos. Después ya no. Después ya llega un punto en que ves que nada malo iba a pasar y lo empiezas a disfrutar. Gracias, mi amor. Ya me explico, lo empiezas a disfrutar, empiezas a vivir desde una perspectiva de crecimiento. Y más, por ejemplo, en el caso de Cabronicienta, cuando eres profesor, te das cuenta, exacto, lo que decía hace rato, exacto, miren,
De hecho, creo que es una de las cosas que, por ejemplo, yo le platicaba mucho a Paloma cuando estábamos comentando esta situación. Le decía que, por ejemplo, inclusive utilizar la plataforma de Smule nos ayuda mucho a relajarnos totalmente el día a día, de todo ese tipo de presión que podemos tener en el trabajo y de muchísimas actividades. Entonces me preguntaba, ¿qué es lo que tú encuentras en Smule que te relaje? Y eso yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes encuentra la actividad de Smule relajante para ustedes? Claro. Hola, cirujano, @mentor, ¿cómo estás? Ahí está el tema, exacto. Acaba de darle en el clavo, cabrón, y muchas personas que no les gusta hacer hay muchas personas que no les gusta hacer animación, caracterización, porque les da miedo el ridículo. A ver, un segundito. Un segundito, por favor. Bueno, oye, nena, dame 10 minutitos y te mando mensajes que estoy dando una clase, ¿sí? Sí, sí, sí. Nada más dame 10 minutitos y te mando WhatsApp. Oh, pues bye. Perdón. Entonces, hay muchas personas que les da miedo hacer este tipo de actividades porque les da miedo el pánico escénico, ¿no? Y les da miedo hacer ridículo y les da miedo caracterizarse o hacer voces, por ejemplo. Hace poquito estuve en una actividad donde se invitaba a los chavos a hacer comedia musical y me dio una risa de que no, simplemente no lo querían hacer, no lo querían cantar como la comedia musical o demás, o con una canción, o como una eh, canción de animación lo demanda por el miedo, aunque me gustaría romper y poder salir y tener un personaje para evento. Eso no lo haría, pero salir en la calle a cantar. Yo quiero ver eso. Haz cuarto hasta que me vestía de mujer. A ver, eres chingadera. Ok, a ver. Aunque me gustaría romperla, si lo quería ver qué tal. Alan Flores. Eso es donde. Yo quiero ver eso. Tu cuarta pared. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando en caso yo hago un tipo de grabación de animación y empiezo a voces, por ejemplo, a mí me relaja, me divierte, porque inclusive hasta cuando escucho la grabación final, me muero de risa, ¿no? Porque de repente a lo mejor traté de grabar a una mujer gritando o la voz de una mujer, y de repente quiero la voz de un señor o de un viejito, entonces todo eso me divierte, me relaja. Entonces, cuando llega un punto en el que vos, por ejemplo, vas a cantar algo de Vival o de Sin Bandera o algo, llega un punto en que, bueno, pues sí, finalmente lo escuchas con tu voz base, con tu voz de tu zona de confort y ya, ¿no? Ahí queda la idea. Pero cuando vas a animación o cuando vas a hacer algo que a ti te ayuda a romper todo eso, en automático te hace que te diviertas, te relaja. ¿Me explico? Entonces, eso es una de las actividades que a mí me gustaría muchísimo. Nosotros hicimos de tarea para esta actividad, donde me gustaría mucho que ahí en algún momento saliéramos de nuestra zona de confort y pudiéramos cantar algo que sea 100% diferente. Hola, facilite, y que sea algo que en automático nos ayude a divertirnos. Ya llegó el facilote. Hasta aquí tienen dudas, se pueden unir a mí a hacer esa actividad que les pido. Exacto, yo igual, porque aparte es algo que me divierte. Bueno, pero ahí les va, a mí me gustaría mucho que van a hacer dos tareas que les voy a dejar. La primera, por ejemplo, es, aquí tenemos, creo que alrededor fuimos de 11 personas las que conocimos la clase.
La primera tarea que vamos a hacer es, les voy a dar de esas 12 personas, ok. De esas 12 personas, voy a sacar yo un papelito, obviamente, con el nombre de cada uno de ellos, y voy a repartir de forma aleatoria la persona que les toque. Y quiero que ustedes busquen su perfil en Smule y busquen su perfil en Smule y vean qué tipo de personalidad encuentran para esa persona, ¿de acuerdo? Cuando vean la personalidad por mi PM, me van a decir, ok, Víctor, a mí me tocó, por ejemplo, Quilla. Ok, yo siento que Quilla es personalidad. Yo voy a cantarle esta canción a Quilla, ¿de acuerdo? Y esta canción es la que van a grabar la tarea número 1. Por ejemplo, si te toca Jars, ya tienes que entrar a tu perfil, ver más o menos qué música canta, qué tipo de personalidad tiene, y quiero que ustedes me ayuden a analizarlo. ¿De acuerdo? Con Jars somos 13. Perfecto. Esa es la primera tarea. La segunda tarea, y esto es de forma personal para cada uno de ustedes, necesito que me hagan una canción en animación o en comedia musical, cualquiera de las dos. ¿A qué voy con esto? La comedia musical y la animación es abismalmente diferente a cantar algo de Sin Bandera, a cantar algo de David Bisbal o a cantar algo de cualquier artista que hoy en día nos gusta. Entonces, cuando uno canta una comedia de comedia musical, por ejemplo, como lo que es Rent, Los Miserables, Jesucristo Superestrella, Vaselina, etcétera, en automático lo que nosotros estamos haciendo es, por medio de una canción, narrar una historia y narrar un texto. Es muy diferente el cómo canta, por ejemplo, Alejandra Guzmán una canción de Hacer el amor con otro, a lo que canta a lo mejor una cantante como Mimi en un personaje de Rent para una puesta en escena. Y es exactamente lo mismo cuando tenemos Alan es maravilloso en animación también. Entonces, aquí el reto es, por ejemplo, en el caso de Alan y en el caso de Cabronicienta, que son monstruos en animación, el reto para ellos es que canten una canción de comedia musical. No, mejor sí, mejor vámonos todos sobre vámonos todos mejor sobre un proyecto infantil. Yo quiero literalmente que la canción sea haciendo voces. No quiero escuchar la voz de Cabronicienta, vámonos, la voz de G.E., no quiero escuchar la voz de Quilla, ni la voz de Alan. Quiero escuchar voces que me hagan sentir esa canción que estoy escuchando, los personajes de la película. Pero sobre todo yo hago Barney. Está increíble escuchar, imagínense, escuchar la canción de Moana con la voz de Barney, sería maravilloso. Entonces, escuchar voces sería algo increíble, porque les puedo jurar que al momento en que ustedes escuchan esa canción, en automático se van a cagar de la risa, porque se van a empezar a divertir y eso va a ser algo que a ustedes va a empezar a distraerlos mucho, a relajarlos mucho. Y prende, les va a empezar a romper ese nivel escénico que todos tenemos. Oye, cirujano cantor, ¿por qué sales como de payaso en foto? ¿Es como una caracterización? Claro, Alan. Se ve increíble tu maquillaje, cirujano, me encantó. Claro, Alan. O sea, el chiste es, por ejemplo, si vas poco a poquito, si vas, por ejemplo, poco a poquito, hay personas que a lo mejor nunca han hecho una canción de animación. Entonces, por ejemplo, pues, es increíble para que no sea algo tan drástico. Puedes hacerlo con las voces que tienes como referencia a la mejor de la película. Pero si puedes inclusive hacerlo con otro tipo de voces, sería algo fantástico. Por ejemplo, Alan Flores. Alan Flores nunca ha hecho animación, entonces para él a lo mejor sería algo muy bonito empezar haciendo caracterizaciones, por ejemplo, como de Gastón, como de LeFou, como del Rey León, o sea, cualquier tipo o como Goku, o sepa la chingada, cualquier cantidad de personajes que existen y que nos puedan dar una tranquilidad. Pero lo más importante y es lo más complicado es hagan esa grabación divirtiéndose. Aquí nadie se va a burlar de lo que hagan, al contrario, somos una familia, estamos conformando una familia que queremos ayudarnos, que queremos apoyarnos. Es por eso que, por ejemplo, muchas personas muchas personas
nos hemos prestado a dar este tipo de pláticas mediante este medio para poder compartir lo que nosotros conocemos. El día de mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes compartir cualquier conocimiento que tengan y por supuesto que todos los vamos a arropar. Entonces aquí no es para que nos critiquemos, eso dejémoslo a los jueces cuando nos critican en competencia. Aquí es para que nos virtamos, para que aprendamos y somos una familia. Todas las personas en Extreme Vocal somos una familia y hasta la cosa más pequeñita a todos nos va a importar. Entonces, hagan sus retos sin miedo, diviértanse y pásenla padre. Entonces, yo en un ratito me pongo igual con los administradores a sacar los papelitos porque sí me gustaría que de forma aleatoria a todos les tocara a todos les tocara una persona que no conozcan. O sea, me gustaría, por ejemplo, que a lo mejor Alan Flores, que a lo mejor no conoce al Facilote, pues a lo mejor, órale, te toca Facilote, ¿no? Entonces recuerden, la primera tarea, checar el perfil de la persona que nos tocó. Mira, por ejemplo, Cabroniciente igual no conoce a nadie. Por ejemplo, la primera tarea recordamos, y nadie puede faltar, y nadie puede dejar de hacer esa tarea, porque es importante. La primera tarea es conocer el perfil de la persona que me tocó, decirle a Vichy, o sea, yo, por PM, qué personalidad considero que esta persona tiene y por qué, y dedicarle a una canción que yo considere importante por esa personalidad que encontré en esa persona, ¿de acuerdo? Es ahí donde vamos a sacar nuestra personalidad dadora. El segundo punto, que ese es para cada uno de nosotros. A ver, por ejemplo, como dice el Facilote, la segunda es grabar una canción que sea 100% de animación, que a mí, por ejemplo, como espectador, como me haga sentir que estoy escuchando el soundtrack de una película. ¿Me explico? Pero, importante, yo quiero sentir que me están narrando la historia. No quiero que lo canten como usualmente lo hace Sin Bandera, lo hace Alejandra Guzmán, etcétera, etcétera. Quiero que lo hagan narrándome la historia de lo que ustedes escogieron. ¿Por qué escogieron esa canción y por qué decidieron hacer esos personajes en esa canción? ¿De acuerdo? Que sí, de acuerdo. Perfecto. La de Dura Dura y le explico el porqué. Perfecto, pues ya quedaron. Pues entonces por mi parte es todo. Les agradezco de verdad muchísimo que se hayan sumado a esta plática conmigo, lo disfruté muchísimo. Y pues quedo a sus órdenes. Cuando se sumen, pues si me van a seguir en Smule, canten mis canciones y mejórenlas, porque nada más tengo 210 seguidores, necesito más. Y pues muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande, Alan, Cabronicienta, Gie, el Facilote, Cirujano, a todos. 210, ¿tú crees? A May, a todos les mando un beso grande, a Rulo, a Quilla, a todos. Muchísimas gracias por haberme seguido y aguantado pues un buen rato que me aventé aquí, pero me la pasé muy padre. Mi ID, a ver, creo que es XB. Creo que es así, si no ahorita, entonces sigamos, hagamos la familia más grande también en el mismo, la apoyémonos y que esta experiencia sea muy padre. Les mando un abrazo grande a todos, un beso, un abrazo a los caballeros y al Facilote, todo mi cariño, ya tú sabes. En un ratito más les mando por PM a cada quien les tocó. En un ratito más. Bye. ¿Cómo chingados?